Supercrack Estrella presenta. En 1921 desapareció la goleta rosa bella, experimento de Nikola Tesla. Nikola Tesla aparece en una fotografía junto al viajero del tiempo Andrew Carlson. Están dentro de la secta Benton Arbor Casa de David. Después de ver esta fotografía nos hacemos la pregunta, si Nikola Tesla participó con algún experimento en la desaparición la goleta rosa bella. Los que iban embarcados en la goleta rosa bella en 1921. Según Clarín, viajaban los miembros de una especie de secta denominada Benton Arbor Casa de David. Sí que aparecieron los restos del navío meses más tarde, pero con la popa destrozada y la cabina arrancada con una precisión tan milimétrica como inexplicable. El último caso ocurrió en 1921, cuando desapareció la goleta rosa bella junto con toda la tripulación de pasajeros, todos miembros de una especie de secta llamada Benton Arbor Casa de David, y que meses después hallaron los restos del barco. En el hallazgo descubrieron que la cabina no estaba y presuntamente había sido arrancada. Nikola Tesla. Después de que Wardenclyffe cerró, Tesla continuó escribiendo a Morgan. Tras la muerte de el gran hombre, escribió al hijo de Morgan, Jack, tratando de obtener más fondos para el proyecto. En 1906, abrió oficinas en el 165 de Broadway en Manhattan, tratando de recaudar más fondos desarrollando y comercializando sus patentes. Más adelante pasó a tener oficinas en la Metropolitan Life Tower de 1910 a 1914, a estar alquilado durante unos meses en el Woolworth Building, de donde tuvo que mudarse porque no podía pagar el alquiler, y finalmente a las oficinas de 8 West 40 Th Street, donde permaneció de 1915 a 1925. En su 50 cumpleaños, en 1906, Tesla demostró una turbina sin álabes de 200 CV de potencia y capaz de girar a 16.000 RPM. Entre 1910 y 1911 se probaron varios de sus motores de turbina sin paletas, de entre 100 y 5000 CV, en la central eléctrica de Waterside de Nueva York. 145 colaboró en este desarrollo con varias compañías, incluyendo el período 1919-1922, trabajando con la Allis-Chalmers en Milwaukee. Distancia: 233,36 kilómetros. La distancia más corta, línea recta, entre Michigan y Milwaukee es 233,36 kilómetros, así que en 1921 estaba a tan solo 233 kilómetros de donde estaba la secta Benton Arbor Casa de David en Michigan, por lo que la idea de que él es el de la foto junto a Andrew Carlson es totalmente posible. Hay mucho que nos inquieta, nos atrae y nos fascina de los experimentos de Nikola Tesla, el genio cuya vida y creaciones fueron tan singulares. Uno de sus grandes intentos fue el de viajar en el tiempo, pero ¿es posible que tuviera éxito? De los biógrafos y estudiosos de Tesla que conocemos hoy en día, hemos sabido que el inventor genial estaba obsesionado con los viajes en el tiempo. De hecho, muchos de sus experimentos estaban enfocados en este sentido. Según algunos informes de la época, datados a finales del siglo XIX, Tesla fue capaz de ver pasado, presente y futuro. Ahora bien, ¿a qué se refieren estas afirmaciones? Tesla intentó viajar en el tiempo. ¿Lo logró? Lo cierto es que, aunque la ciencia afirma que el tiempo no es absoluto y lineal tal como nosotros lo percibimos, viajar hacia atrás sería algo imposible para nosotros. A pesar de ser una dimensión más, no podemos desandar lo andado. Pero Tesla sugirió en sus informes y experimentos que el espacio estaría influenciado por campos magnéticos, por lo que usaría una especie de caballo de Troya que le permitiera entrar en la barrera temporal. Es decir, Tesla buscaba una especie de objeto que le permitiese traspasar de forma inadvertida a través de la barrera espacio-temporal. Pero, ¿qué transporte podía existir que fuese útil en este viaje? El transporte que necesitaría Tesla debe estar envuelto en material conductor. Así, podría inducir las señales de alta frecuencia a través de un sistema de bobinas y generadores. Pero, ¿algo así es posible? Al parecer, Tesla habría utilizado, según los informes que dejó para la posteridad, un vehículo similar que le permitió transportarse a otros lugares y épocas, aunque no especifica, que sepamos, la clase de transporte que utilizó. No obstante, los informes biográficos del genial inventor afirman que lo logró, pues consiguió desaparecer de su laboratorio y aparecer en una cafetería. De hecho, así parecen afirmarlo los testigos presenciales del evento.
pues él mismo dice que observó una ventana en el tiempo y el espacio mientras se ubicaba en un campo magnético artificial elaborado por él. Sin embargo, pese a que estos documentos de Tesla inspiraron a los científicos y a los militares norteamericanos a probar suerte con el famoso experimento Filadelfia en 1943, se cree que parte de los escritos del inventor están censurados por el gobierno norteamericano, y no se tiene acceso a ellos. Así que, en el improbable caso de lo que lo lograra, tan solo podremos especular. El genio Nikola Tesla también estaba obsesionado con el viaje en el tiempo. Trabajó en una máquina del tiempo y según los informes, tuvo éxito, diciendo: pude ver el pasado, el presente y el futuro, todo al mismo tiempo. La idea de que los humanos son capaces de viajar en el tiempo, ha capturado la imaginación de millones en todo el mundo. Si miramos hacia atrás en la historia, encontraremos numerosos textos que pueden interpretarse como evidencia de viaje en el tiempo. Cuando Albert Einstein publicó su teoría de la relatividad en 1905, creó un gran revuelo en la comunidad científica, abriendo la página para muchas preguntas tales como: ¿el viaje en el tiempo es posible? El sobrino de Tesla, Sava Kosanovic, informó que antes de que la oficina de propiedad de extranjeros hubiera llegado, alguien más obviamente había revisado las pertenencias de Tesla, y había tomado una cantidad desconocida de notas personales y documentos. El FBI sabía que la inteligencia alemana tenía una cantidad considerable de la investigación de Tesla varios años antes de su muerte. Se cree que este material robado, eventualmente resultaría en el desarrollo del platillo volador nazi. Estados Unidos se aseguraría de que esto no vuelva a suceder. Hay lugares donde el tiempo y el espacio están naturalmente doblados. Un ejemplo es la extraña puerta Lordsburg, ubicada cerca de Lordsburg, Nuevo México. Periódicamente, cuando se abre la puerta, se ve un tocón de árbol con una pierna humana incrustada en él. ¿Existe alguna evidencia de que estos flujos en el espacio y el tiempo pueden ser inducidos artificialmente? Este parece haber sido el caso con el Buzz Aldrich, que participó en el experimento de Filadelfia el 15 de agosto de 1943. Se informa que el brillante inventor Nikola Tesla y el teórico Albert Einstein participaron en este experimento. El objetivo era hacer que la nave fuera invisible, envolviendo el casco en un cable de 1 pulgada de espesor, a través del cual se indujo una señal de alta frecuencia de un complejo sistema de generadores y bobinas de Tesla. Los resultados fueron desastrosos. Cuando se activó, la nave generó una niebla verde y desapareció de Filadelfia, reapareciendo en el puerto de Norfolk 24 horas después. Muchos miembros de la tripulación terminaron incrustados en las paredes del barco. Otros se volvieron locos. Algunos fueron enviados misericordiosamente con un disparo de pistola en la cabeza. Aquí hay una historia escrita de uno de los pocos sobrevivientes de la tripulación de 176 hombres. Sin embargo, parece que Nikola Tesla pudo haber trabajado en viajes en el tiempo antes de que la ciencia moderna pensara que era posible. Según los informes, en 1895, Tesla hizo un descubrimiento sorprendente, que sugiere que el tiempo y el espacio podrían estar influenciados por los campos magnéticos. Supuestamente, esta idea, que podría alterar el tiempo y el espacio por campos magnéticos, condujo a una serie de experimentos, que presuntamente dieron origen al infame proyecto de Filadelfia, considerado en su mayoría un engaño. Se cree que Tesla trabajó en la idea del viaje en el tiempo, descubriendo resultados sorprendentes en el camino. Usando campos magnéticos, Tesla descubrió que la barrera espacio-temporal podía ser alterada, y se podía acceder creando un caballo de Troya, que eventualmente conducía a un tiempo diferente. Sin embargo, todavía no está claro si Tesla lo logró o no, ya que no hay ningún documento que pruebe, o en ese caso, que algo como esto ocurrió. Lo único que sabemos es que los informes indican que en 1895, un testigo encontró a Tesla en una pequeña cafetería con aspecto agitado y perturbado. Su asistente afirmó que Tesla fue casi electrocutado por una máquina, cuando Tesla estaba tratando de resolver el enigma del viaje en el tiempo. En un artículo del New York Times, del 21 de abril de 1908, en la página 5, columna 6 con el título "Cómo la lámpara del electricista puede construir nuevos mundos", Nikola Tesla cita el dominio del universo físico de la humanidad, simplemente adoptando ciertas teorías, afirma: "Cada átomo ponderable se diferencia de un fluido tenue, frágil, vago, que llena todo el espacio simplemente por el movimiento giratorio, como un torbellino de agua en un lago en calma. Al ser puesto en movimiento, este fluido, el éter, se convierte en materia burda. Su movimiento detenido, la sustancia primaria vuelve a su estado normal.
Este estado normal que Nikola Tesla describe es quietud, donde la radiación luego revierte a su línea de tiempo como materia normal. Tesla continúa realmente abriendo la puerta a la teletransportación, en el artículo que dice, parece, entonces, posible para el hombre a través de la energía enjaulada, acoplada, del medio y de las agencias adecuadas, intervenciones, para iniciar y detener los remolinos de éter para hacer que la materia se forme y desaparezca. Tesla está implicando que la materia puede ser manipulada usando energía inteligente, a través de la tecnología actual, para levitar y teletransportarse. Él está afirmando, en efecto, que la materia no estaba predestinada al comienzo del universo. La materia es dinámica y puede ser alterada y reubicada utilizando la tecnología actual. Él continúa diciendo, a su orden, de la humanidad, casi sin esfuerzo de su parte, las viejas palabras desaparecerían y las nuevas surgirían. Podría alterar el tamaño de este planeta, controlarlo en las estaciones, ajustar su distancia al Sol, guíelo en su viaje eterno a lo largo de cualquier camino que pueda elegir, a través de las profundidades del universo. Podría hacer que los planetas colisionen y producir sus propios soles y estrellas, su propio calor y luz, podría originar la vida en todas sus formas infinitas. Provocar a voluntad el nacimiento y la muerte de la materia sería la obra más grandiosa del hombre, lo que le convertiría en el dominio de la creación física y le haría cumplir su último destino. Ahora lleva esto a otro paso, solo presume por un momento, primero Nikola Tesla tiene razón, que a través de la historia definitivamente era más correcto que incorrecto, y alguna entidad en algún universo, no necesariamente en este en el que estamos viviendo, descubrió esto y de hecho pasó a crear su propio universo, tal vez incluso este. Hoy estamos muy lejos de lo que Tesla está explicando aquí, lo suficientemente solos como para crear un universo. Irónicamente, este artículo apareció 3 años después de que Einstein publicara su teoría de la relatividad, y casi 20 años antes de la hipótesis del Monseñor Georges Lemaitre, sobre el comienzo del universo en 1927, que más tarde recibió el nombre de Big Bang. Uno debe entender que es el Big Bang, y la hipótesis asociada a la inflación, que son los únicos obstáculos para la levitación y teletransportación de objetos grandes en la actualidad, incluidos los humanos. Tesla abrió la puerta de nuevo a principios del siglo XX, y la ciencia cerró la puerta unos 30 años más tarde. Después de casi morir, Nikola Tesla afirmó que se había encontrado en una ventana de tiempo y espacio completamente diferente, donde podía ver el pasado, el presente y el futuro al mismo tiempo, mientras permanecía dentro del campo magnético, creado artificialmente. Lamentablemente, no hay documentos que pudimos encontrar para respaldar estos reclamos. Sin embargo, si Nikola Tesla intentase viajar en el tiempo, seguramente no era el único científico que lo intentaba. Es Nikola Tesla el que aparece en la foto que muestro. Benton Arbor a sus miembros no se les permitía tener relaciones sexuales. Sin carne, sin alcohol, sin tabaco y sin bienes personales, tampoco. Sin embargo, hasta el día de hoy, la gente habla de lo divertidos que eran. Estas eran las reglas estrictas de la Casa de David, una comuna fundada en Michigan hace un siglo por un hombre que se hacía llamar Mensajero de Dios. Prometió vida eterna para aquellos que se unieran a su grupo y obedecieran estas reglas. 1000 personas llegaron a Benton Arbor para seguirlo. Y millones vinieron a visitarlos. Fue increíble la cantidad de entretenimiento y emoción que hubo allí, dijo Chris Siriano, propietario del Museo House of David en St. Joseph. Querían divertirse. Querían invitar a Estados Unidos a sus vidas. Les encantaba entretener, reír y divertirse. Siempre me decían que era un medio para un fin, para llegar al mañana, porque mañana era cuando llegaba el paraíso. Durante años, tuvieron su propio zoológico y parque de diversiones, su propia planta eléctrica, su propio hospital, sus propias escuelas y decenas de sus propios negocios. Construyeron mansiones elaboradas para albergar a todos sus seguidores. Incluso alinearon uno de los equipos de béisbol más populares del país en un momento. Eran como una ciudad dentro de una ciudad, y cuando la gente aquí habla de los viejos tiempos, inevitablemente mencionan la leyenda de la Casa de David. Tuvieron un profundo impacto en Benton Arbor, dijo Bob Millers, curador del Museo de la Asociación Histórica del Condado de Berrien. Cualquiera que creció aquí, en los años 40, 50, 60, principios de los 70, escucha eso todo el tiempo. Todo el mundo recuerda la Casa de David. Pero un espeluznante escándalo sexual que involucró al líder del grupo provocó un juicio en la corte, una cobertura mediática nacional poco halagüeña y un final rápido para la colonia, que se dividió en dos y murió lentamente a lo largo de los años.
Ahora solo quedan unos pocos miembros, reservados, esperando el día inminente en que Jesús regrese y establezca su reino a lo largo del lago Michigan. En fin amigos de Super Crack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba.